No sé si a usted le pasó como a mí cuando desperté en esta mañana a un día bien nublado y lleno de lluvia. Y de pronto, como yo allí en mis sábanas dije, caramba, yo creo que me voy a quedar hoy aquí. ¿A cuántos le pasó así? Pero después me acordé de que yo soy el pastor y tenía que estar aquí. Me decía Rosana que a ella le pasa eso con la escuela, que a veces se levanta también y dice, hoy no voy a ir a la escuela, pero después se acuerda que ella es la maestra y que tiene que estar allí, ¿verdad? Hermanos, abrimos, gracias a Dios porque hemos podido llegar y que estamos aquí en esta mañana. Abrimos nuestras Biblias allí en Mateo capítulo 11. Gracias por todos los que han orado por mi voz. He estado bastante afectada, me siento mejor, pero todavía no estoy recuperado del todo. Mateo capítulo 11, abrimos nuestras Biblias a este pasaje por una última vez en esta miniserie que hemos titulado El mayor tropiezo. Miniserie que nos sirve como plataforma para entrar en el estudio del libro de la carta a los Hebreos y sirve también como un vínculo del pesebre a la cruz, ¿verdad? De Navidad a resurrección. Y eso es lo que vamos a estar haciendo a través del libro de Hebreos. Antes de leer allí algunos versículos en este pasaje, a modo de introducción, permítanme preguntarles, ¿cuántos de ustedes le ha pasado que escuchando un sermón, una predicación, han dicho, ese sermón y esa predicación es para fulano de tal? ¿Verdad que sí? Que nosotros, y hay una manera en que esto es legítimo, porque cuando oímos la palabra de Dios, lo que quisiéramos es que todas las demás personas en la familia, nuestros amigos, la puedan recibir. Pero estoy hablando en el contexto de cuando oímos la palabra de Dios y decimos, ajá, ahí estoy viendo a fulano de tal. Esto le cae como un dedo a fulanito, ¿verdad? Inmediatamente estamos pensando en otra persona. A nosotros los pastores a veces también nos puede pasar que venimos a decirle, esta mañana vengo a hablarle a la iglesia porque ellos necesitan oír tal cosa, sin darnos cuenta que antes de poder, ¿verdad?, hablar con alguien, compartir algo con alguien, nosotros primero necesitamos escuchar de Dios. Que el mensaje y la predicación primero es para mí, para nosotros. Yo espero que ese sea el sentir en vuestros corazones y tiene que ver con lo que vamos a leer en esta mañana y a exponer, porque vamos a ver a un Juan el Bautista y a discípulos que esperaban un reino en el cual ellos iban a ser librados de enemigos. En otras palabras, ellos iban a recibir beneficios y Dios iba a traer juicio sobre aquellos enemigos allí afuera. Y Dios los iba a sorprender con un mensaje que primero iba a llegar a ellos y que iba a traer convicción a sus corazones para entonces que ellos, al lado del resto del mundo y de todas las naciones, comprendieran que era para ellos y que era también para el mundo. Vamos a leer algunos versículos. Hemos leído este pasaje ya detenidamente. Vamos a leer algunos versículos que queremos mencionar hoy y hacer énfasis. En Mateo capítulo 11, comenzando en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Saltamos ahí ahora al versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros.
diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más, Padre. Reconocemos que no solamente vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, necesitamos el pan de vida. Sabemos que este pan de vida es Jesús. Enséñanos a Jesús hoy. Queremos verle. Ayúdanos a través de tu palabra a poder una vez más ser edificados, ser llenos, oh Señor, de tu presencia y ser también transformados para tu honra y para tu gloria. Padre, perdona mis pecados, que son muchos. Gracias por tu misericordia y úsame ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tenemos en este pasaje estos dos personajes, Juan el Bautista y Jesús, que podemos decir son emblemáticos de toda la palabra de Dios. Qué interesante. Jesús termina aquí en estas palabras que acabamos de leer, hablando de algo que el pueblo debería haber hecho con la predicación de Juan y con su ministerio, pero que no estaba sucediendo, ¿verdad? Nosotros hablamos el domingo pasado de esta práctica de los muchachos, de hacer juegos en el cual el muchacho adopta un cierto rol, ¿verdad? A veces jugamos a los indios, a los cowboys, a los policías, a los ladrones. Y en este caso aparentemente los niños en las plazas hacían mímica de aquellas que se lamentaban en los velorios. Nosotros sabemos que habían clases de profesionales en Israel, de aquellos que lloraban, de aquellas que se lamentaban, y aparentemente los niños jugaban en las plazas haciendo diferentes tipos de mímicas, de pantomimas acerca de la vida en el pueblo. Y Jesús les dice a aquellos que están escuchando, y en especial a los fariseos, a los escribas, a los líderes de Israel, que ellos no han recibido la palabra. No han recibido la palabra, y ahora les dice, no la han recibido porque han dejado de recibir el ministerio de estas dos personas emblemáticas de la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Juan el Bautista, representando al último de la ley y de los profetas, y Jesús, el que cumple y el que viene con la noticia del nuevo pacto en su sangre. Y es interesante la forma en que Jesús asemeja estos ministerios. Y dice que uno de ellos era el ministerio de Juan, que venía de una manera excéntrica, separado, no se mezclaba con el pueblo, predicando y tronando con el mensaje de la ley. El mensaje de la ley que resonaba y les decía al pueblo, tienen que obedecer para ser bendecidos. Aquí está el pacto de Dios. Ese mensaje de la ley que hablaba la promesa condicional de la obediencia bajo el pacto de Moisés. Y Juan entonces viene retonando con esa ley y diciéndole al pueblo, arrepentíos. En otras palabras, bajo el mensaje de la ley santa de Dios, el pueblo debía haberse sentido en luto. Una de las cosas que vemos en la historia de Israel es cuando se arrepentía a alguien profundamente, se vestía ¿de qué? De saco, de cilicio, de ceniza. En otras palabras, era una ocasión de luto, de endechar, ¿verdad? De muerte.
Jesús nos está diciendo a través de este pasaje, ustedes debieran, bajo la predicación de Juan el Bautista, bajo la predicación de Moisés, bajo la predicación de la ley, haber entendido que ustedes no han cumplido el pacto. Ustedes deberían haber entendido que son una nación en desobediencia, un pueblo rebelde, que se han quedado cortos de la justicia de Dios, que los mandamientos que Dios dio a través de la boca de Moisés, ustedes no han cumplido, que han sido rebeldes al mandato divino, que necesitan entender eso. Necesitan recibir el ministerio de esa ley que mata y que condena. Vimos el domingo pasado también a través de varios pasajes, sobre todo el pasaje de 2 Corintios 3, que nos habla que la ley era un ministerio de condenación. Que a través de la ley santa de Dios, mostrando la justicia que Dios le pide al hombre, nosotros podemos ver nuestros pecados. Y al ver nuestros pecados, no podemos hacer fiesta, ¿Qué hacemos bajo la carga de nuestros pecados? ¿Qué hacemos cuando vemos que hemos quebrantado la ley santa de Dios? Endechar, lamentar, afligirnos. Ese era, ¿verdad?, aquello que era emblemático del ministerio de Juan el Bautista, el último de los profetas. Los profetas siempre estaban llamando al pueblo bajo la predicación de la ley como aquellos abogados, acusadores de Dios, juzgando al pueblo y diciéndole, ustedes han pecado contra Dios, ustedes han quebrantado el pacto, llamando al pueblo a arrepentimiento. ¿A qué arrepentimiento? A decir, es verdad, yo soy el pecador, yo soy el que ha quebrantado el pacto de Dios. Como en un momento determinado viniera Natán, el profeta, a la vida de David, ¿recuerdan? Y David dijo, yo soy ese hombre, yo soy el que merece muerte, yo soy el que merece condenación. Bajo la ley de Dios, bajo el pacto de Moisés, el pueblo estaba allí atrapado bajo aquella palabra de condenación en espera de la promesa. Porque la promesa había sido dada 430 años antes y era una promesa, a diferencia de la palabra condicional de la ley, era una promesa incondicional. Era una promesa de bendición para aquel que cree. Pero para poder creer y para poder venir a la alegría, al regocijo, a la fiesta de aquellos que creen y de aquellos que lo reciben todo, no por las obras, sino por la fe, primero teníamos que ser cortados con aquella palabra de la ley que muestra nuestra insuficiencia, que muestra que nos quedamos cortos, que muestra que Dios es santo y nosotros somos pecadores, que muestra que Dios es glorioso y nosotros hemos estado cubiertos de vergüenza, de maldad y de injusticia. El ministerio de Juan el Bautista resonaba con aquellas palabras donde el pueblo debería haberse vestido de saco y de cenizas para clamar por un Salvador. Vimos la semana pasada que estos fariseos y escribas no lo hicieron porque no creyeron a Moisés. ¿Recuerdan? Allí en Juan capítulo 5, al final de aquel pasaje, Jesús les dice a los escribas y a los fariseos, ustedes no creyeron en Moisés porque si hubieran creído en él, en mí creerían. En otras palabras, ellos habían rechazado aquel testimonio de las Escrituras que ellos tanto decían honrar y reverenciar. Aquellos que supuestamente tenían la Torah, la palabra de Dios, y que decían que vivían con ella, al no haber recibido la muerte de la ley para poder venir a resurrección en Cristo Jesús, habían perdido el reino de Dios. Terminamos la semana pasada entonces recordando que Cristo les recuerda a Juan el Bautista, Juan, el cumplimiento de todas las cosas está en mí.
Que Juan esperaba que ahí en aquel momento todos los enemigos iban a ser destruidos. Que Juan esperaba y el pueblo de Israel, que el Mesías venía como un salvador para ellos y para acabar con los enemigos, para acabar con el imperio romano, para echarle un lado al César, para exaltar la nación de Israel. Pero Jesús tiene que darle una aclaración a Juan y después a su discípulo. Y esa aclaración tiene que ver con la misericordia que Cristo traía para aquellos que no solamente de los judíos, sino también de todas las naciones reconocieran la mortandad nuestra delante de Dios. Para todos aquellos que ahora por la predicación y por la santidad de Dios entienden que se han quedado cortos y necesitan a un Salvador, que no solamente era para destruir a aquellos enemigos, sino que la ley de Dios había venido para condenarlos a ellos. ¿A quién? A Juan el Bautista, a los discípulos, al pueblo de Israel. Y que ellos, al igual que los romanos, ellos, al igual que los griegos, necesitaban a un Salvador. Y ese reino venía primero en Cristo Jesús a los corazones de los hombres antes del juicio final. En otras palabras, Juan y los discípulos tuvieron que entender que Jesús venía no en una misión de fuego y condenación. Ese tiempo ya había pasado. Y que ahora, después de aquel tiempo inicial donde Dios tronó con su ley, su palabra de condenación y muerte a pecadores, Cristo ahora se hacía presente para salvarlos. Que Cristo no traía un ministerio de condenación, sino uno de salvación para aquellos que ya estaban condenados. Por eso es que Jesús les dice: yo no soy quien os acuso, Moisés ya os ha acusado. Yo he venido para salvaros. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Juan el Bautista no entendió aquello, como los discípulos también tuvieron que tener su perspectiva reajustada, que el Señor y el Mesías no solamente era el Señor y el Mesías de Israel, sino que era el Señor y el Mesías prometido para las naciones. Y que tanto Israel como los griegos y los bárbaros y los samaritanos y todo el resto del mundo, que ambos estaban en la misma condición, y que si se reconocían condenados y culpables y pecadores bajo la santidad y la justa ley de Dios, había allí en medio de ellos un Salvador y el reino de Dios para rescatar a cualquiera, para rescatar al mundo. Era el tiempo y el ministerio de la reconciliación. Por eso es que Pablo dice: Dios no nos ha dado el ministerio de la condenación, sino nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y esa reconciliación estaba allí en aquella persona. Estaba allí velado ante los ojos de muchos, en aquella figura de aquel Jesús hombre, su divinidad velada tras aquella carne, que venía con un ministerio para salvar al mundo de sus pecados. Se trataba de Él. Él lo dice allí en Mateo, en Lucas. Si vamos a Lucas capítulo 24, escuchamos a Jesús trayendo esta aclaración a sus discípulos. Aclaración que Juan el Bautista necesitaba, aclaración que nosotros necesitamos. Ahí en Lucas 24, el Señor les dice a sus discípulos, comenzando en el 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice que todos los profetas y todas las escrituras declaraban y testificaban ¿de quién? De Jesús. En otras palabras, si nosotros con esta palabra de Dios interactuamos de tal manera que no nos lleva a Jesús en su ministerio de reconciliación y salvación, hemos perdido la palabra de Dios. Somos como aquellos muchachos que ni endechamos en el funeral ni bailamos en la fiesta. Aquello que Dios había hablado a través de la ley, ahora venía a cumplimiento en Cristo Jesús. Aquella muerte y condenación, aquella maldición que la ley santa de Dios en Moisés pronunciaba para los quebrantadores del pacto, deberían haber hecho que su pueblo endechara, que esperara, que viviera en expectación de su redención y de aquella promesa dada, y que después en Cristo Jesús se alegraran, se regocijaran, hicieran fiesta, se deleitaran y vivieran en confianza y en seguridad. La palabra de Dios siempre comunica estas dos verdades. La palabra de Dios siempre nos confronta delante de la santidad de Dios con nuestro pecado, con las muchas maneras en que nos quedamos cortos y somos transgresores de la santa ley de Dios. Pero al confrontarnos así, nos llama al arrepentimiento, que es un cambio de mente, el poder cambiar nuestra mente y decir: yo no soy justo. Yo no tengo recursos, yo no puedo presentarme así delante de Dios. Yo soy digno de condenación y de muerte. Eso es arrepentimiento, y venir a través de la fe a aquel que dice: yo soy el justo, yo soy el que maté a tu muerte, yo soy el que condené tu condenación, yo soy el que llevé tus pecados, yo soy el obediente al pacto, yo soy el Hijo de Dios que he venido para salvarte. Y allí entonces venimos a la justicia de Dios a través de la fe. Somos recibidos por Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos es regalado para comenzar a través de la fe esa vida delante de Dios, a través de la cual ahora llevamos frutos de obediencia, continuando siendo pecadores y quedándonos cortos, pero confesando constantemente nuestra muerte bajo la ley en Cristo y nuestra resurrección en Cristo, que resucitó y está sentado a la diestra de Dios por nosotros, para nosotros, a favor de su pueblo. Las Escrituras, cuando son predicadas como Cristo quiere que se prediquen, comunican esa verdad siempre y en todas sus partes. Tristemente, nosotros, al igual que ellos, perdemos a veces. Somos, como Jesús le dice a ellos, insensatos y tardos de corazón para creer, para entender. Si miramos la página, ahí al final de Lucas también, el Señor Jesús les dice en el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otra forma, una vez más, de Jesús de hacer referencia a las tres partes de la escritura hebrea: el Pentateuco, los profetas, las escrituras, los salmos, diciendo: toda ella testifica y habla de mí. Hermanos, esto quiere decir que cuando venimos a la escritura, venimos a ver a Jesús. Cuando venimos a la escritura, venimos necesitando a Jesús. Cuando venimos a la escritura, venimos dependiendo de Jesús. Si estas no son las motivaciones, si esta no es la forma que llegamos a la escritura, tenemos una y otra vez que decir: Señor, ilumíname, te necesito, dame entendimiento,
de cuántas maneras nosotros perdemos las Escrituras y no vemos a Jesús. Y escuchamos predicación y caemos nosotros bajo entendimientos equivocados de palabras que, aunque mencionan la Biblia y recitan versos bíblicos, no comunican a Jesús. Como dijeran aquellos griegos, queremos ver a Jesús. Ese debe ser el deseo de su pueblo. Queremos ver a Jesús. Ahora, ¿qué Jesús queremos ver? ¿Verdad? Tristemente, tampoco hoy es suficiente poder decir, bueno, creemos en Jesús. Pero ¿cómo es que vienes a Él? ¿Cómo vienes a Jesús? Hay un profesor, Brian Chappell, que tuve en el seminario, que dice, muchos venimos a la Biblia, a Jesús y a las figuras en la Biblia para imitarlos. Y lo único que hacemos al venir a la Escritura es venir a una lección moral cuya moraleja es, tú tienes que ser igual que Moisés, Abraham, David y Jesús por excelencia. Tú tienes que imitar a estos personajes. No descontamos que esto tiene un lugar en la vida cristiana, pero solo como derivado y consecuencia del principal objetivo de la palabra, y es que primero veas a Jesús no como un ejemplo, sino como tu salvación. No solamente hace tantos años cuando viniste a salvación, sino que veas a Jesús como tu Salvador, como tu dependencia, como aquel que necesitas hoy, todos los días presente en su gracia y en su perdón en tu vida, en un amor que te sostiene diariamente a través de su gracia y a través de su sacrificio, porque hemos pecado, porque somos pecadores. Necesitamos venir a Jesús. Necesitamos ir a todas aquellas figuras de esta palabra que Jesús cita y dice, ellas dan testimonio de mí. Ellas llevan a pecadores a confiar en mi persona y en mi obra. Necesitamos venir a Jesús a descansar, a encontrar paz, a encontrar perdón, a encontrar la satisfacción por nuestros pecados delante de Dios, a encontrar nuestro mediador, nuestra identidad, nuestra justicia en su obra y en lo que Él ha hecho. Tristemente, cuando venimos a Jesús primero, antes de ir a través de esa esencia de la palabra, y venimos simplemente a imitar aquellas figuras, el profesor mío llama estos mensajes, ¿verdad? De be like the deadly bees. ¿Verdad? No se traduce en español. Los mensajes que nos llaman simplemente a ser como un mensaje letal y mortal, porque nos deja bajo nuestros pecados. Porque no nos permite endechar, sino lo que terminamos haciendo bajo ese mensaje, es decir, lo que yo hago, lo que yo puedo hacer, lo que logro con la ayuda de Dios, con la cooperación de Él, hasta con su gracia, pero aquí está lo que yo voy a comprometerme, aquí está lo que yo voy a hacer. Y ahí termina la esencia de aquel mensaje. Cuando el mensaje de la palabra de Dios nos debe llevar delante del Salvador, muertos en nuestros delitos y pecados. Nos debe llevar endechando bajo nuestra culpabilidad. Nos debe llevar reconociendo que nos hemos quedado cortos hoy y esta mañana y ayer y mañana y pasado. Nos continuamos quedando cortos y necesitamos una vez más delante de nosotros, de nuestros ojos, aquel que nos dice, pero yo morí por esos pecados. Pero yo viví la justicia y la vida perfecta que tú nunca vas a poder vivir. Pero yo me he parado delante de Dios con mi santidad para cubrir tus pecados y para que tú puedas pararte a mi lado. Jesús le tuvo que
corregir a Juan el Bautista y a sus discípulos aquella necesidad de ver todo cumplimiento en su persona y en su obra. El versículo 45 entonces dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es lo que necesitaba Juan el Bautista, y es interesante que para conocer a Jesús lo que necesitamos es que nuestro entendimiento se abra acerca del Jesús que se revela en las Escrituras. Hay muchas maneras hoy en que la gente quiere ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús, tú puedes ver a Jesús. Jesús mora y vive a través de su palabra. A través de su palabra puedes ver a Jesús. A través de que Él abra tu entendimiento para poder entender al Salvador que mi vida necesita. Dice que les abrió el entendimiento, versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que en Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados solo en Jerusalén. No dice así. Y que se predique arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso trae una visión diferente a Juan el Bautista y a los discípulos, que pensaban que ya allí era el momento. Era en Jerusalén, y en Jerusalén, con la victoria y la exaltación de Israel, terminaba todo. Pero no iba a ser así el reino de Dios, sino era con la humillación de Israel y la humillación de todo el mundo bajo la santa ley y la predicación de salvación en Cristo Jesús, que el reino de Dios venía a los corazones de los hombres. En otras palabras, Juan y los discípulos tenían que entender que ellos, al igual que César, que ellos, al igual que el gobernador, que ellos, al igual que los griegos y los romanos, necesitaban un rescate de Dios. Que el rescate de Dios, aquel rescate que era necesario bajo su ley santa, era para todo aquel que se reconoce pecador bajo su santa ley. Que no era para echarle juicio a aquellos, sino era para que ellos mismos quedaran enjuiciados bajo el testimonio de la santa ley de Dios y recibieran la redención en la sangre de Cristo, no en la sangre de los toros y de los animales de Moisés. Y que recibieran entonces la palabra y la vista a boca de Jesús a través del cumplimiento de todas las cosas en Él, no de la boca de Moisés como el testimonio final, y que recibieran a un sacerdote mejor que aquellos sacerdotes de Aarón que tenían que recurrir una y otra vez, sino recibieran aquel sacerdote final que con la ofrenda de su propia sangre entró una vez y para siempre, habiendo obtenido una redención eterna para todo aquel que se acerca a Dios a través de Jesús. Los discípulos y Juan el Bautista tenían que entender esta verdad. Ahora con esos ojos podemos virar aquí a Mateo capítulo 11 una vez más y quizás profundizar un poquito más en el sentido espiritual de la respuesta de Jesús a Juan el Bautista. Respondiendo Jesús les dijo, versículos 4 y 5, id y hacer saber a todos las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús hizo muchos milagros en el plano físico, pero ya hemos visto que eran señales para el milagro más grande, para la señal de Jonás.
Esta generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. ¿De quién estaba hablando? De la obra de Jesús para salvar a un pueblo, para salvar a pecadores que como Jonás a veces no queremos que sean salvos. ¿Se acuerdan Jonás? Llegó allí a Nínive, se sentó. Ahora voy a mirar cómo va a caer fuego del cielo a estos ninivitas y van a ser destruidos. Y como me voy yo a alegrar que Dios consume y destruya a estos malvados. Y Dios por poco consume a Jonás solamente con un rayo de sol. Cuando de calor se moría, ¿verdad? Esperando que viniera el juicio. Y lo que vino fue arrepentimiento y fe y misericordia y salvación para aquella ciudad a la predicación de Jonás. De la misma manera, a través ahora de la predicación de Jesús, no solo para judíos, sino también para griegos. No solo para sabios, sino también para aquellos que no tenían instrucción. No solo para hombres, sino también para mujeres. No solo para los que estaban cerca, sino también para los que estaban lejos. Ahora todos aquellos que podían ver su ceguera. Los ciegos ven. Más allá de aquella ceguera física, el Señor vino a entregarnos visión espiritual. Como dice esa canción de Sublime Gracia, yo ciego fui, mas ahora puedo ver. Yo ciego fui, mas ahora puedo ver. Juan el Bautista y sus discípulos necesitaban venir a una completa visión en Cristo Jesús. Por eso es que este tiempo es un tiempo de transición. Hay otros discípulos por allá de Juan el Bautista que no habían oído del bautismo en Cristo Jesús, de la verdad completa y final, de la última palabra con la cual vamos a comenzar en Hebreos, cuando dice: Dios ha hablado de muchas diferentes maneras en tiempos y edades anteriores, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Su palabra final, Él ya está hecho de Dios. La palabra no condenatoria para aquellos que reconocen su ceguera, que han corrompido la palabra de Dios, que hemos tornado la palabra de Dios en un manual de lo que yo puedo hacer, en un manual de poder validar mis propios recursos, en un manual o en un espejo de mi propia justicia, o en una inspiración para vivir mi mejor vida ahora. Eso es lo que todos nosotros hacemos cuando no tenemos la sabiduría de Dios. Que dice Jesús al final de este pasaje que leímos, que dice que la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos. En otras palabras, la sabiduría de Dios para aquellos que no tienen, nosotros ahora en Cristo Jesús venimos ahora a vindicarla. ¿Y cómo la vindicamos? Cuando decimos: yo era ciego. Cuando Juan y los discípulos iban a salir al mundo, cuando Pablo sale a los gentiles, cuando Pedro ve aquella sábana caer, cuando el nuevo pacto en la sangre de Cristo ahora viene a cumplimiento, en el terminado es de Dios, cumplido es, cuando ahora a través de la fe podemos darnos cuenta que todo el mundo separado de Dios está bajo su ira, que hemos quebrantado la santa ley de Dios y lo que tenemos es que humillarnos delante del Dios creador, que es el Dios redentor, que ha proveído el camino a través de su amor para no condenarnos, sino para salvarnos. Gracias, Señor, porque ciego era y ahora puedo ver. Los cojos andan. Nosotros éramos aquellos paralizados. No podíamos caminar, no podíamos andar. Es interesante que las ilustraciones que utiliza la palabra de Dios para referirse al pueblo de Dios nos pone como ciegos que ahora vemos, cojos o paralíticos que ahora andamos y corremos. La ilustración del siervo que dice que salta y corre sobre las alturas, que no nos cansamos ahora por la obra de Cristo a nuestro favor, que podemos venir a Él y confesar
confesar nuestra ceguera, nuestra parálisis, lo que está en nuestra carne, nuestra ignorancia. Podemos ahora confesar porque la redención es anunciada. No tenemos que esconder que nosotros, al igual que aquellos fariseos, somos de los que huimos de la ira de Dios, como hizo Adán y Eva, que huyeron y se escondieron de la santa justicia de Dios, que nos hemos escondido, que nos escondemos, pero que no tenemos que hacerlo, porque el Hijo de Dios que vino para recibirte y encontrarte y cubrirte con su justicia, te dice: sale de tu escondite, porque yo he venido para darte vida, buscar y salvar lo que se había perdido. Dice: los leprosos son limpiados. Qué significante esta lepra, donde aquella persona tenía que andar siempre con aquella campana diciendo: inmundo, inmundo. Pues Juan el Bautista y sus discípulos tenían que entender que ellos, al igual que el resto de las naciones, eran inmundos y necesitaban las limpiezas, necesitaban la salvación, necesitaban el lavado del Hijo de Dios y su justicia. Los muertos son resucitados. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que Él ha venido para darnos vida, y nosotros no hemos contribuido ni una pizca de nuestra justicia a esa resurrección. Así como Jesús vino delante de la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Él también, con su palabra viva, nos habla a través del Evangelio y nos dice: hay perdón, ahí donde estás, así como eres, para ti hay perdón. Ven y ven a la fuente que puede limpiar tus pecados y puede restaurarte a amistad con Dios, como alguien ahora vivo de entre los muertos. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué pobres? Porque la ley de Dios pide riquezas espirituales. La ley de Dios pide que el hombre traiga riquezas de honras delante de Dios. Y ninguno de nosotros hemos podido traerlas. Ninguno de nosotros, delante de esa ley, traemos nuestras propias riquezas de justicia. Lo único que podemos traer, como dice la canción, son nuestras manos vacías, nuestro corazón deshecho, nuestra maldad y nuestro pecado. Venir así como estás, para entonces, de esa manera, estás reconociendo tu pobreza. Como los valores del Evangelio alteran y cambian, ponen boca abajo los valores del mundo. El mundo quiere establecer su dignidad y su justicia y utiliza la Biblia para hacerlo. Utiliza la Biblia para vindicar su justicia, pero la Biblia no está a su lado. La Biblia está ahí para cortar toda gloria del hombre y para exaltar al Hijo de Dios. Y si así venimos en pobreza porque la Biblia nos ha desnudado, ¿qué es lo que hace la ley de Dios? Nos desnuda. Adán y Eva, cuando pecaron, fueron corriendo a vestirse ellos mismos. El hombre tiene una necesidad debido a su culpabilidad, a su vergüenza y a su conocimiento de muerte. Ese es el hombre. Aunque el hombre lo trate de tapar, de cubrir, de no reconocer, el hombre es alguien que siente en sus huesos vergüenza, culpabilidad y muerte. Y lo trata de tapar y de cubrir de diferentes maneras con su propia dignidad, ya sea religiosa, ya sea sus placeres, ya sea sus ídolos, ya sea sus títulos, ya sea sus capacidades, ya sea su religión. Tratamos de cubrirnos como hizo Adán y Eva. Pero para Dios salvar a Adán y Eva, tuvo que echar a un lado aquellas vestiduras.
tuvo que dejar al descubierto su pobreza y su vergüenza y su muerte, para entonces cubrirlos con la riqueza de otro, la riqueza del Hijo de Dios a nuestro favor. A los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es mi deseo que nosotros podamos en esta mañana una vez más, habiendo escuchado su palabra, el consejo de Dios que nos lleva a Cristo, venir hoy. Y si estás aquí y has reconocido que las Escrituras han sido en tu mano un instrumento de validarte a ti mismo, que puedas hoy decir: yo necesito ver a Jesús, porque estoy pobre, sin vestiduras, y estoy manchado, y estoy sucio, y estoy muerto. ¿Habrá alguien así en esta mañana hoy que pueda entender y recibir hoy el testimonio de la Escritura? Si ese es así, el camino te está abierto. Es un camino estrecho porque es el camino de muerte, pero no es de tu muerte. Yo muero para que Dios me reciba. Voy a traer mi justicia, mi rendición. Voy a traer mi compromiso para que Dios me reciba. No, ahí estás utilizando la Escritura para validarte a ti. Necesitas saber que no puedes traer nada porque la ley de Dios te ha quitado toda justicia y toda gloria. Simplemente necesitas venir como un pecador y no ser ofendido en esa realidad y en ese hecho, y venir ahora y decirle a Jesús: oh Señor, sálvame. Dios quiera que puedas correr hacia Él en esta mañana. ¿Y qué necesitamos nosotros, la iglesia? El mismo mensaje, la misma realidad, el mismo aseguramiento en Cristo Jesús, para presentarnos a Él como vivos de entre los muertos y escuchar que Dios nos dice ahora: eres mi hijo, yo te recibo hoy y hasta el fin. Estoy a tu lado porque te he comprado con mi sangre y nada te va a separar de mi amor. Anda y sírveme. Todas las cosas son tuyas. Levántate en confianza. Ve al mundo y muéstrales mi amor. Sé testimonio de que en mí hay perdón, salvación y vida nueva, y una esperanza de renovación completa y total al final de los tiempos. Podemos ir al mundo así hoy, salir de aquí hoy, habiendo reconocido una vez más nuestros pecados. ¿Cuántos reconocen que fallaron ayer? ¿Cuántos son desnudados una vez más delante de la santidad de Dios, que nos deja ahora clamando una vez más y diciendo: Señor, ten misericordia de mí, el pecador? Me presento delante de ti por la justicia de tu Hijo. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que has hecho a mi favor. Ahora quiero amarte, quiero servirte, quiero servir a mi prójimo. Ayúdame en el poder de tu fuerza y en la justicia perfecta de tu Hijo. Gracias, Señor. Padre, te pedimos estas cosas y te rogamos que esta palabra, Señor, pueda producir frutos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice: amén y amén y amén. Bendiciones, hermanos.